Hola museonautas, ¿listos para la siguiente aventura? Hoy vamos a visitar el Museo de la Caricatura. Es un recinto que se encarga de preservar, resguardar y difundir las obras realizadas por caricaturistas mexicanos a lo largo de la historia. Está ubicado en el antiguo Colegio de Cristo. Observamos que su fachada es muy similar a la de muchos edificios de la época colonial que están en el centro histórico. Tienen un estilo barroco, es decir, detalles que lo decoran en exceso, y se empleó cantera y tezontle para su construcción. Incluso podemos observar que varias partes que ya fueron remodeladas, que en las partes que fueron remodeladas se usó ladrillo rojo en sustitución del tezontle. Esto lo podemos apreciar porque esas regiones destacan del resto del edificio. ¿Cuál es la historia de este sitio? En el año 1612 se otorgó una carta real en la que se establecía que iba a ser construido un colegio que serviría como residencia para estudiantes. Y aunque fue construido ese inmueble, el edificio actual que estamos observando fue construido entre 1770 y 1780. Ya lo veremos en otro video, pero su fachada es muy parecida a la del antiguo Colegio de San Ildefonso. Observamos que no tiene elementos religiosos muy destacados. Eso es porque este sitio no era un templo, solo era un colegio religioso. No se sabe bien qué ocurrió con este edificio. Lo que sí se sabe es que como Museo de la Caricatura fue inaugurado el 19 de marzo de 1987 por el entonces presidente de la República, Miguel de la Madrid Hurtado. Le otorgó este inmueble a la Sociedad Mexicana de Caricaturistas. En ese entonces, el presidente de la sociedad fue el caricaturista Pedro Sol Lalande, y con la valiosa colaboración de distintos caricaturistas, como David Carrillo, se iniciaron los trabajos de acopio y selección de caricaturas a través de la historia, así como la recopilación de sus autores. Gracias a ello, hoy en día el Museo de la Caricatura cuenta con un valioso acervo de obras artísticas que forman parte de una exposición permanente donde se exhiben desde la primer caricatura realizada en México hace más de 170 años hasta aquellas obras que dan cuenta de la historia de nuestros días. Y una vez que conocemos toda esta historia, vamos a entrar al inmueble. Una vez que entramos, hay dos puertas, una del lado izquierdo que nos conduce a la tienda y una del lado derecho. Vamos a entrar primero a la tienda, que es a donde nos dirigimos en estos momentos. En la entrada de la tienda, vemos que aquí hay una breve introducción del museo, que narra lo que les había platicado hace un instante. Las fotos de ese cartel muestran cómo era el museo hace muchos años. Sin embargo, aunque no lo crean, hoy no luce así. Hoy en día da la impresión de que está abandonado. ¿Pero por qué? No es porque lo hayan abandonado o porque no le den mantenimiento. No, lo que pasa es que este museo resultó gravemente afectado por el sismo del 19 de septiembre de 2017, por lo que muchas de sus salas hoy en día ya no se pueden visitar. Algunas otras partes están apuntaladas y otras bardas tienen grandes fisuras. Y aunque ya pasaron bastantes años de ese sismo, hoy en día no se ha podido reparar completamente. Sin embargo, hay algunas zonas que sí se pueden visitar. Son las que vamos a conocer hoy. También en la entrada del museo hay unos caricaturistas que pueden darte una explicación de este lugar o pueden hacer una caricatura de tu rostro. Sin embargo, para resguardar su identidad, no grabé esa parte del museo. En la barda sobre la cual está esta caricatura, hay una de las grietas que les decía, debidas al sismo de 2017.
Ahora entraremos a la galería, donde está la tienda, la librería, souvenirs y muchas cosas más. Encontraremos diferentes artículos de la cultura pop que existen hoy en día y de los cuales se han hecho muchas caricaturas, así como personajes que se han vuelto icónicos en el mundo de la caricatura. Ahí tenemos algunos libros que están en venta. Ahí tenemos dos de las historietas mexicanas más populares, Memín Pinguín y La Familia Burrón. Más adelante hablaremos de ellas. Ahí tenemos unas figuras de una de las bandas más populares en toda la historia del mundo, los Beatles. Su género principal fue el rock y sus integrantes eran John Lennon, Ringo Starr, Paul McCartney y George Harrison. Debajo hay más figuras de personajes clásicos de las caricaturas. Están el Pájaro Loco, Don Gato, Oliver Atom, Scooby-Doo, Los Picapiedra, Memín Pinguín, Homero Simpson, Charlie Brown y Snoopy. A ver, ¿qué otras pueden identificar? Aquí están Blue Demon, Leono de los Thundercats, Mazinger Z, La Mujer Maravilla, Darth Vader, He-Man, El Castillo de Grayskull, incluso Mickey Mouse parodiando una fotografía de los Beatles. Daniela el Travieso, Garfield, Topollillo, Emily del Cadáver de la Novia, Spider-Man. Algunos cantantes famosos como Freddie Mercury, de la banda Queen, Mick Jagger, integrante del grupo Rolling Stones, Michael Jackson, Gene Simmons, que es un integrante de la banda de rock Kiss, personajes clásicos de la literatura como El Principito. También hay otra reproducción de la fotografía clásica de los Beatles, pero ahora con los personajes de Charlie Brown. Es que esta fotografía se hizo muy icónica, que fue reproducida de muchísimas formas. De hecho, hay una leyenda urbana que gira en torno a los Beatles. Dice que Paul McCartney en realidad murió hace mucho tiempo y fue sustituido por un doble. Entonces esta leyenda urbana dice que en las fotografías de las portadas de sus discos, los Beatles dejaron pistas para que las personas descubrieran esa verdad. Según esta historia, esta leyenda en esta fotografía, los Beatles van caminando como si se dirigieran a un panteón. Esta fotografía es de su álbum Abbey Road. Según esta historia, John Lennon iba de blanco porque representa al sacerdote que va a la cabeza de la procesión. Ringo Starr iba de negro porque representa al sepulturero. Paul McCartney va descalzo porque representa al muerto, ya que los difuntos en algunas culturas son enterrados descalzos. Y George Harrison, de mezclilla, representa al pueblo, que va detrás del difunto en la procesión fúnebre. Pero les digo, solo es una leyenda. Aquí hay más figuras: Chucky, It, Freddy Krueger, el Che Guevara, el Terminator. Otra reproducción de la fotografía de los Beatles, pero ahora con los personajes de Mafalda, Deadpool. ¿Cuáles otros identifican ustedes? Lo curioso es que muchos de estos personajes, seguramente personas que nacieron en los años 2000, ya no los han de conocer. Aquí hay figuras de las mascotas de los equipos de fútbol mexicano, como el América, el Pumas, el Cruz Azul, las Chivas. Esta figura quizá algunos no la conozcan, pero es de un equipo llamado Atlante, entre otras.
aquí hay más figuras. Solo voy a mencionar algunas: El Chavo del Ocho, Gasparín, Silvestre, Betty la Fea, López Obrador, Cantinflas, La Pantera Rosa, Papá Pitufo, Yogi, Link del juego de Zelda, Anna de la película Frozen, Pinocho de la versión de Guillermo del Toro, el famoso Baby Yoda, que su nombre real es Grogu, Popeye y muchísimas otras más. ¿Cuáles identifican ustedes? Déjenlas en los comentarios. Y en la parte de arriba vemos distintas representaciones de los Beatles. Y aquí vemos figuras de una caricatura mexicana muy conocida, Mafalda. Algunos personajes del cómic de Batman, como Batman, Robin, el Guasón. Ahí hay una figura de Frida Kahlo y el Metro. Y abajo una de Mi Vecino Totoro. Y aquí hay un cuadro que tiene una caricatura de algunos de los personajes más populares de la época de oro del cine mexicano. Algunos de ellos, no todos, algunos son Tintán, Cantinflas, Tongolele, Sara García, María Félix, Resortes, Pedro Infante, entre muchos otros. A ver, ¿cuál identifican ustedes? La tienda es muy chiquita. Una vez que la hemos visitado, ahora nos dirigimos del lado derecho para empezar con el recorrido del museo. Y lo primero que nos encontramos, después de mucho tiempo, es otra ventana arqueológica. Ven que les había comentado que en muchos edificios de la Ciudad de México hay ventanas arqueológicas que muestran restos de edificios de la época prehispánica o la época colonial. Pues bien, el Museo de la Caricatura es uno de los inmuebles que resguardan una de estas ventanas. Las ruinas que estamos viendo aquí pertenecen a una de las escuelas más importantes de la cultura mexica, el Calmecac. De hecho, cuando visitamos el Centro Cultural de España en México, pudimos apreciar otro conjunto de ruinas también pertenecientes al Calmecac. De hecho, si observamos este mapa, podemos observar que el Museo de la Caricatura y el Centro Cultural de España prácticamente están uno enfrente del otro. Por lo tanto, estas ruinas y las que vimos en aquella ocasión pertenecen al mismo recinto, el Calmecac. ¿Pero qué es el Calmecac? Recordemos que es el colegio en donde asistían los hijos de los nobles o pipiltín. El otro colegio al que asistían los hijos del resto de los pobladores, a los que se les llamaba Macehualtín, se llamaba Telposcalli. El Calmecac estaba en el recinto ceremonial y solamente era un colegio. Por eso sus ruinas están aquí, en el centro histórico, porque era donde estaba el centro ceremonial. Los Telpochcalis, que eran varios, existían en cada barrio. Pero la educación no comenzaba en estos colegios, comenzaba desde el hogar. Las familias de Tenochtitlán consideraban a sus hijos como una dádiva de los dioses. Eran quienes darían continuidad a su linaje. Desde pequeños, los niños aprendían que en la generación del universo, llevada a cabo por los dioses supremos, las energías masculinas y femeninas se habían unido para dar fuerza a la creación de la vida. Por ello, las mujeres educaban a las hijas, mientras que los varones instruían a los hijos. De esa manera, durante todo el proceso de educación informal,
niños y niñas aprendían las conductas adecuadas y diferentes para cada sexo. Podría decirse que en la educación se combinaban los discursos solemnes y las muestras de amor y cariño de padres a hijos, pero también había castigos o reprimiendas sumamente rigurosas. Desde los 3 o 4 años, los infantes debían ejecutar tareas sencillas. Conforme pasaban los años, el trabajo se hacía más complejo. Si los niños y jovencitos tenían actitudes negativas, los padres aplicaban dolorosos punzamientos con púas de maguey. Con esto, los preparaban para prácticas de autosacrificio, o bien los semiasfixiaban con el humo de chiles quemados. Por otra parte, las mujeres adolescentes que mostraban actitudes negativas, como el coqueteo y el gusto por el chisme, eran obligadas a barrer de noche fuera de las casas. Este castigo se consideraba como algo peor que recibir una paliza. Cuando cumplían los 15 años, era cuando los varones adolescentes entraban al Calmecac o al Telpochcali, mientras que las jovencitas continuaban instruyéndose en casa, junto a sus madres, que las capacitarían para ser buenas esposas. En el Calmecac, los estudiantes aprendían relatos históricos en los amatl, que era como se le decía a los libros pintados, conocidos actualmente como códices. Eran leídos en interminables discursos por los viejos sacerdotes. Algunos jóvenes con habilidades en pintura, en su momento serían tlacuilos, y se encargarían de registrar la historia en dichos libros utilizando la complicada escritura pictográfica. La escuela funcionaba como un internado donde los jóvenes vivían, dormían y comían. Los aspirantes a guerreros de la élite o a gobernantes recibían más entrenamiento militar. Los jóvenes de los nobles también eran educados en casa cuando eran pequeños, pero cuando entraban al Calmecac se hacía un ritual especial en el que se hería al niño para acostumbrarlo a soportar el dolor. Los alumnos sufrían diversas pruebas, sobre todo en la guerra, para demostrar su valor y su habilidad militar. Los que fracasaban se les marcaba y se les rechazaba socialmente. Los hijos de los sacerdotes seguirían los pasos de sus padres, aprendiendo los relatos mitológicos y el complejo funcionamiento de las ceremonias que se llevaban a cabo en los diversos templos y santuarios. Todos los alumnos del Calmecac debían dominar los giros literarios más elegantes de su lengua, que era el náhuatl, y conocer las grandes creaciones poéticas de los antiguos bardos, así como saber declamar con donaire y distinción. Aprenderían además el difícil manejo de la administración pública y en el futuro serían maestros, jueces e inclusive gobernantes, para lo cual debían conocer los códigos legales que regulaban la vida de la comunidad. Aquí está la información de lo que les acabo de platicar. Y del lado derecho vemos un dibujo de la posible fachada del Calmecac. Aquí vemos las primeras caricaturas del museo, correspondientes a la época del México independiente, de 1826 a 1876. En 1826, el italiano Claudio Linati introduce la litografía a México, que es una técnica que reproduce dibujos a partir de una piedra o una placa plana. Sobre esa placa se talla el dibujo, se entinta y luego se le coloca una hoja para que dicho dibujo quede impreso. Imprime el periódico El Iris, el cual publica en ese mismo año la primera caricatura con el título Tiranía. En la imagen que vemos, del lado izquierdo está un retrato de Claudio Linati
y del lado derecho esa primera caricatura. Con el paso de los años surgen publicaciones cuya herramienta principal es la sátira caricaturesca. Don Bulle Bulle en el 47 con caricaturas del primer grabador que firma sus trabajos con el nombre Gabriel Vicente Gajona, Picheta. Durante la dictadura de Antonio López de Santa Anna hubo una escasa libertad de imprenta y esto motivó, por temor a la represión, que los caricaturistas no firmaran sus trabajos. Gracias a la aparición del periódico La Orquesta en 1861 y a la libertad de expresión respetada por Benito Juárez, los caricaturistas Constantino Escalante, Santiago Hernández, Alejandro Casarín, Jesús Alamilla y José María Villasana logran firmar sus dibujos, hecho que los convirtió en los padres de la caricatura mexicana. La Orquesta es considerada como la publicación más importante de este periodo. Lo mismo criticaba al clero y a los conservadores que a los liberales, y son ejemplo de la libertad de que gozaron sus caricaturas. La muerte de Juárez en 1872 lleva a Lerdo de Tejada a la presidencia. Este propone hacer efectivas la Constitución de 1857 y las leyes de reforma, además de la reconstrucción económica con la inyección de capitales. Aquí tenemos el retrato de Constantino Escalante, como habíamos dicho, uno de los padres de la caricatura mexicana. Y debajo vamos a ver instrumentos que usaban los caricaturistas del siglo XIX y XX. Las acciones tomadas por Lerdo, así como las del joven Porfirio Díaz, fueron registradas magistralmente por el caricaturista José María Villasana en el periódico El Aguizote. Porfirio Díaz asume la presidencia en 1876, pero su intolerancia hacia la crítica obliga a la desaparición de El Aguizote, lo que marcó el fin del periodo en el que se consolidó la caricatura mexicana, de 1826 a 1876. La importancia de la caricatura radica en que es una forma de expresión social, política y cultural que es accesible para todos. Es decir, las personas pueden entender su mensaje aunque no sepan leer. Básicamente, una caricatura educa, critica, denuncia y construye identidad. En esta sala vamos a ver las siguientes etapas de la caricatura mexicana. Aquí tenemos una figura prehispánica, pero ¿qué tiene que ver con la caricatura? Seguramente habrán observado que muchas esculturas prehispánicas tienen rasgos risueños.
pues los caricaturistas usaron estos rasgos risueños como base para representar a las caricaturas. Por esa razón, muchas de ellas tienen gestos muy marcados, bocas muy grandes, una expresividad muy clara, y son usadas en carteles de exposiciones, en portadas de revistas de caricatura, en museos, en premios y en muchas referencias gráficas más. Aquí podemos ver el parecido de la expresión en la boca de la figura prehispánica y de la caricatura actual. Obviamente, cuando se construyeron estas figuras escultóricas, su objetivo no era para representar caricaturas. Las esculturas con rasgos risueños más antiguas que fueron encontradas fueron las cabezas olmecas colosales, descubiertas en San Lorenzo, correspondiente a Veracruz, y La Venta, correspondiente a Tabasco, ubicadas cronológicamente entre la etapa del Olmeca temprano, del año 1200 al 900 a.C. Sin embargo, los rasgos risueños en las cabezas colosales son una excepción. La cronología más aceptada de las figuras que fueron usadas como base para la caricatura data del periodo clásico temprano, entre los años 100 a 500, hasta el posclásico. Los gestos risueños están presentes en piezas encontradas en la isla de Sacrificios en Veracruz, considerándose el siglo IX después de Cristo su clímax estilístico. Se trata sin duda de retratos no solo por rasgos físicos que acusan distinta individualidad, sino en la carga expresiva que denota diferentes estados de ánimo, en algunos la sonrisa. Las caritas sonrientes o figuras risueñas son la materialización más importante en Mesoamérica, pues presentan una risa plena. Fueron encontradas en un sitio llamado Remojadas, Veracruz, en 1950, en el Cerro de las Mesas, Nopiloa, El Tajín y Xihuetetelco. Todos estos sitios en los que la cultura del centro de Veracruz tuvo su mayor florecimiento. Erróneamente, se les ha atribuido una paternidad totonaca, ya que fueron producidas muchos siglos antes del desarrollo de esta cultura. Posiblemente, las más antiguas de estas figurillas son del Clásico temprano, entre los años 100 a 500, y esta representación fue tomada por los caricaturistas mexicanos actuales como un icono particular para representar la profesión de caricaturista. La siguiente etapa en la historia de la caricatura fue la sátira en el Porfiriato, de 1876 a 1911. El 28 de noviembre de 1876, Porfirio Díaz llegó a la presidencia. El plan de Tuxtepec y su triunfo en la batalla de Tecoac precipitan el exilio de Sebastián Lerdo de Tejada. Porfirio Díaz triunfa en las elecciones para el periodo 1876-1880. Después hay un ligero paréntesis: Manuel González, que gobernó del 80 al 84. Pero el ansia por el poder lleva a Díaz a convertirse en el terrible dictador que por más de 30 años soportó el pueblo de México. De por sí, cuando gobernó Manuel González, Díaz estuvo detrás de él, influyendo en las decisiones que tomaba. Prácticamente le decía a Manuel González qué hacer. En medio del anonimato, los caricaturistas, con sus dibujos como armas, ayudan al movimiento contra la dictadura. Las constantes persecuciones que sufren las publicaciones con caricaturas no logran acallar la feroz crítica a Díaz. La Cantárida y el Quijote, publicado en 1879 con caricaturas de Gaitán. Otro medio fue La Patria Festiva, en ese mismo año, pero las caricaturas plasmadas ahí por Lira, aunque tenían críticas,
Si las comparamos con las del semanario El Hijo del Aguizote, resultan casi inofensivas. Este último periódico, que fue publicado de 1885 a 1903, y sus caricaturistas Daniel Cabrera, apodado Fígaro, Jesús Martínez Carrión y Álvaro Pruneda, fueron los principales caricaturistas. Durante 8 años, redactores y caricaturistas sufren la intolerancia de Díaz, pero ni amenazas ni cárcel logran terminar con esta publicación. Al paso de las sucesivas reelecciones, se estrecha más la libertad de expresión. Sin embargo, los caricaturistas Daniel Cabrera y Martínez Carrión continúan su actitud opositora dirigiendo El Aguizote Jacobino de 1904 a 1905 y El Colmillo Público de 1903 a 1906, respectivamente. Muestras de descontento se extienden por todo el país. La avanzada edad de Díaz y su terquedad por permanecer en el poder, en medio de una fuerte crisis económica, en 1907, son detonantes para el inicio de la lucha armada y el cambio encabezado por Francisco I. Madero en 1911. Un personaje emblemático en la historia de la caricatura, especialmente que vivió en estas dos épocas, es José Guadalupe Posada. Ya habíamos visto en museos anteriores que fue el creador de la famosa caricatura llamada La Calavera Garbancera, que aunque no tiene nada que ver con el Día de Muertos, hoy en día es utilizado como emblema de la festividad. Posada nació el 2 de febrero de 1852 en Aguascalientes. Fue un caricaturista y grabador famoso por sus representaciones acerca de la muerte y estampas populares. A los 16 años ingresó al taller de Trinidad Pedroso, reputado maestro de quien aprendió los principios y métodos del arte litográfico. Durante esa época, un joven Posada manifestó una facilidad innata para la caricatura, de tal modo que su mentor logró introducirle en el mundo del periodismo y de la prensa gráfica como dibujante. Logró publicar sus primeras viñetas en el periódico El Jicote en 1871. De hecho, los dibujos que estamos viendo corresponden a esas primeras caricaturas. En 1887, José Guadalupe Posada se traslada a Guanajuato en compañía de su maestro Trinidad, en donde ganó una plaza de maestro de litografía en la Escuela Preparatoria de León, donde fue profesor durante 5 años. Las graves inundaciones que afectaron a León en 1888 le obligaron a trasladarse a la Ciudad de México, donde le hicieron rápidamente diversas ofertas para trabajar en distintas empresas editoriales, entre ellas la de Irineo Paz. Allí elaboró cientos de grabados para numerosos periódicos como La Patria Ilustrada, Revista de México, El Aguizote, Nuevo Siglo, Gil Blas, El Hijo del Aguizote, etc. Las ideas de Posada eran de clara índole progresista y al servicio de esta. Dibujó caricaturas y bocetos satíricos consagrados, en general, a elaborar una crónica de la vida mexicana de la época o a poner de relieve los sufrimientos de su pueblo bajo el yugo de los grandes terratenientes. Su extensa producción gráfica se estima en más de 20,000 grabados. Posada fue considerado como un precursor del movimiento nacionalista en las artes plásticas por algunos que lo protagonizaron.
como José Clemente Orozco, Diego Rivera y Leopoldo Méndez. En 1933, 20 años después de su muerte, fue redescubierto por el pintor Jean Charlotte, quien editó sus planchas y reveló la influencia de Posada sobre artistas de las posteriores generaciones. Posada murió tan pobre como había nacido, en la Ciudad de México, en 1913. Sus restos, que nadie reclamó, fueron sepultados en una fosa común en el Panteón de Dolores. El siguiente periodo abarca las etapas de la Revolución, el caudillismo y el maximato. Ya sabemos que la Revolución estalló el 20 de noviembre de 1910. A través de la caricatura, los mexicanos se enteraban de lo que ocurría. En mayo de 1911, Porfirio Díaz es desterrado y Madero gana las elecciones. Romántico en sus concepciones políticas, Madero enfrenta el error de nombrar en su gabinete a porfiristas reconocidos. Zapata considera que Madero no cumplió sus promesas con respecto al reparto de tierras a los campesinos, por lo tanto lo desconoce y lanza el Plan de Ayala. En este momento se multiplican las rebeliones en todo el país. La inestabilidad del gobierno de Madero es duramente denunciada por la prensa satírica, con el periódico Multicolor al frente. Este periódico duró de 1911 a 1914. Es terriblemente ridiculizado por los pinceles de Ernesto, el Chango García Cabral, Pérez y Soto, Santiago R. de la Vega, Clemente Islas Allende y el linaje Pruneada. Sin embargo, había libertad para dibujar, pero esta se trunca con los asesinatos de Madero y Pino Suárez, debido al golpe de estado de Victoriano Huerta en 1913. Y nuevamente los caudillos revolucionarios se disputan el poder. Después de muchas confrontaciones, Venustiano Carranza ocupa la silla presidencial y en 1917 se proclama la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y nacen los diarios El Universal y Excelsior. En 1920, Carranza es asesinado y Álvaro Obregón ocupa la titularidad del Poder Ejecutivo. Se fortalecen los periódicos de gran formato y en sus páginas aparecen historietas como El Chupamirto de Jesús Acosta Cabrera. En 1924, Plutarco Elías Calles es elegido presidente y de nuevo la censura se instala como política gubernamental. El caricaturista Juan Artenac logra deslizar su crítica en Tutankamén de 1924, al igual que José Clemente Orozco en El Machete, publicado de 1924 a 1938. Problemas de carácter sociopolítico desencadenan la Guerra Cristera y el rompimiento del Estado con la Iglesia. La rebelión cristera se dio de 1926 a 1929 y ocurrió por leyes anticlericales que estableció el gobierno. En algunas de ellas limitaba la iglesia, se prohibía la educación religiosa y se controlaba sacerdotes y templos. Debido a esto, muchos cristeros, es decir, campesinos y fieles católicos, se levantaron en armas en contra del gobierno. Pero el gobierno, en respuesta, también realizó una persecución de cristeros. Hubo miles de muertes y finalmente se llegó a un acuerdo. La iglesia siguió existiendo, pero se establecieron algunos límites legales. Después de este periodo, la lucha por la sucesión presidencial alcanza su máxima crudeza con el asesinato de Álvaro Obregón.
candidato electo para el periodo de 1928-1932. Plutarco Elías Calles fundó el Partido Nacional Revolucionario para asegurar su influencia y la transmisión pacífica del poder. Sucesivamente, desfilan por la presidencia Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez. A este periodo se le conoce como Maximato. Detrás de estos presidentes estuvo Plutarco Elías Calles y gobernaba a través de ellos sin ser presidente. A este periodo se le llama Maximato porque Calles era conocido como jefe máximo de la revolución. El periodo terminó cuando Lázaro Cárdenas llegó al poder y debido a las acciones de Plutarco Elías Calles, Cárdenas lo expulsó del país. Y con esto terminamos la historia de la caricatura mexicana. A continuación, les voy a dejar unas caricaturas. Si quieren pueden pausar el video o hacer la pantalla más grande para que las puedan leer con mayor detenimiento.
Avanzamos a la siguiente sala. De este lado podemos ver otro ángulo de la ventana arqueológica del Calmecac. Y si avanzamos más para acá, vamos a ver otra ventana arqueológica. Pero esta, ¿qué creen? No es del Calmecac. ¿Qué creen? No es del Calmecac. Entonces, ¿de qué es? Muchos edificios actuales, ubicados en el centro histórico de la Ciudad de México, fueron construidos sobre los restos, tanto de edificios prehispánicos como de edificios coloniales. Es decir, un solo edificio está sobre restos prehispánicos y coloniales al mismo tiempo. Por lo tanto, los restos que estamos viendo en esta segunda ventana arqueológica son restos de pisos y banquetas prehispánicos y virreinales. El piso parece ser que fue construido en el siglo XVI. Se pueden observar también varios niveles de pisos superpuestos. Hay restos de una banqueta antigua. ¿Y a qué pertenecen estos restos virreinales? Ya platicamos un poquito de la historia de este edificio. Sabemos que era el antiguo Colegio de Cristo, fundado en 1638. ¿Pero por qué fue fundado? Fue gracias a la disposición testamentaria de Don Cristóbal de Vargas. Aunque el edificio fue construido en el siglo XVI, sufrió varias modificaciones durante el siglo XVII, quedando como lo conocemos hoy en día. La fachada barroca que vimos en la entrada fue debida a una de esas modificaciones. Durante el siglo XIX fue propiedad del gobierno federal y después fue adquirido por el coronel Francisco Iniesta. Y a partir de 1987 es el Museo de la Caricatura. Los restos virreinales que se ven, se cree, podrían pertenecer a la casa de Don Cristóbal de Vargas. También podrían ser las instalaciones del primer edificio de este colegio antes de las modificaciones. En resumen,
tenemos dos ventanas de diferentes épocas de México. La primera es una prehispánica correspondiente al Calmecac, y la segunda, la que estamos viendo, es de la época virreinal, correspondiente a una casa colonial. Sin embargo, déjenme decirles que en otras fuentes leí la primer ventana arqueológica que vimos no pertenece al Calmecac, sino al templo de Xecatl, que también está cerca de esta zona. La confusión se debe a que el templo está en el centro ceremonial, y recordemos que el Calmecac también está en el centro ceremonial. Aunque en la infografía de este museo dice que este recinto está sobre los restos del Calmecac, el programa de arqueología urbana, debido a las excavaciones y descubrimientos que realizó, se cree que está sobre los restos del templo de Xecatl. En la siguiente parte del museo vamos a ver una exposición dedicada a una de las historietas más importantes de México, la familia Burrón. Aquí tenemos una fotografía de su creador, Gabriel Vargas. El lenguaje de una historieta, de forma general, surge a mediados del siglo XIX y era presentada dentro de otro medio, los periódicos. Es decir, la historieta formaba parte del negocio del diarismo, ya que aparecía en forma de tira o de suplemento dentro de estos impresos. Fue hasta 1934, con la aparición de la revista Paquín, que la historieta obtiene su propio formato, es decir, se convierte en un producto por sí mismo. Las historietas ya salen en revistas propias de historietas, ya no salen dentro de los diarios, empiezan a ser publicadas y a existir de forma independiente a los periódicos. La familia Burrón fue creada por Gabriel Vargas y empezó a publicarse en la revista Paquito de 1948. En la infografía podemos observar una fotografía de la revista Paquito, y en la portada vemos un dibujo de los personajes de la familia Burrón. Los personajes de esta historieta se pueden reconocer por su característica nariz grande y roja. Cabe aclarar que la historieta no se llamaba así al principio, sino que era conocida como El Señor Burrón o Vida de Perro. Borola era la esposa de un peluquero que trabajaba como burro, de ahí el apellido Burrón, pero que nunca salió de pobre. Ahora, en México han existido muchas caricaturas e historietas. ¿Por qué esta historieta es considerada como una de las más importantes? Porque la familia Burrón refleja a un México que ya no existe. Fue una historieta que marcó época, donde se conjuntaba la irreverencia y audacia de Borola Tacuche de Burrón con la tranquilidad de su marido Regino, rodeados de los personajes más variopintos, que salieron de la imaginación de Gabriel Vargas. Las historias giraban alrededor de esta pareja y de su vida en la vecindad del Cuajo número 800, con sus valores innegables, mostrando las ataduras del mexicano a la tradición con sus costumbres y lo extravagante que le resulta el cambio o la modernidad. Entonces, esta historieta reflejaba mucho la sociedad mexicana de esa época, y entre sus páginas quedó registro de esa historia. Como ya mencionamos, Gabriel Vargas fue el creador de la familia Burrón. Nació en Tulancingo, Hidalgo, el 5 de febrero de 1915. Ganó un concurso de dibujo infantil en Osaka, Japón, y en 1930 fue becado por el gobierno mexicano
para estudiar en París. No quiso irse a Francia, pero se le pensionó para que estudiara en la Ciudad de México. Creador de las historietas de La vida de Cristo, Sherlock Holmes, Los del 12, Los Chiflados, Los Don Gilemón Metralla y Bomba, Poncho López, Los Superlocos, La familia Burrón y El Caballero Rojo. Ahorita estamos viendo imágenes de otra historieta llamada Memín Pinguín. No es de Gabriel Vargas, más adelante hablaremos de ella. Regresando a la biografía de Vargas, fue jefe del departamento de dibujo del periódico Excelsior, cartonista del Universal Gráfico, dueño de la editorial G&G. En 1980 recibió el premio y diploma por 25 años de trabajo en el Universal Gráfico, otorgado por la Asociación Nacional de Periodistas. En el 83 fue Premio Nacional de Periodismo. En el 84 fue condecorado como Gran Humorista Mexicano por el Club Internacional de Mujeres. Y en el 85 recibió nombramiento simbólico de cronista de Tercer Mundo e hijo predilecto del estado de Hidalgo. Gabriel Vargas falleció el 25 de mayo de 2010 a los 95 años. Los siguientes artículos son de otra historieta mexicana muy popular llamada Memín Pinguín. Fue creada en 1943. El guión era de Yolanda Vargas Dulce y los dibujos de Sixto Valencia. La historia habla de un niño afrodescendiente que era pobre y travieso y muy astuto, que vive en la Ciudad de México. La importancia de esta historieta radica en que combina humor con una crítica social de los problemas que había en la época y valores como la amistad, la lealtad y la solidaridad. Los personajes principales eran Memín Pinguín, Mamá Dolores, que era su mamá, Ricardo, Ernesto y Carlangas. La importancia cultural de esta revista es que refleja la vida cotidiana de los sectores populares. Es un ícono de la historieta mexicana porque refleja tanto el humor popular como las tensiones sociales de su época. A pesar de su popularidad, la historieta también fue criticada debido a los estereotipos raciales del personaje principal, ya que era dibujado con labios grandes, nariz ancha y orejas prominentes que coinciden con las caricaturas racistas del siglo XX, especialmente las usadas en Estados Unidos para burlarse de las personas afrodescendientes. De este lado hay más objetos de la familia Burrón y una descripción de los personajes. Del lado derecho tenemos a Borola Tacuche. Es inteligente, ocurrente, caprichosa, rebelde, metiche, bailadora, presumida, vanidosa y siempre está pensando en ayudar a la gente de la vecindad. Del lado izquierdo tenemos a Regino Burrón Tacuche, hijo de Borola Tacuche y Regino Burrón. Es apodado el Tejocote debido a su cabellera pelirroja. Es el hijo mayor de la familia, quien ayuda a su padre todas las mañanas en la peluquería y en la tarde estudia en una academia donde se imparten clases comerciales. Este personaje es Regino Burrón, trabaja y es dueño de una peluquería llamada El Rizo de Oro. Representa al hombre trabajador que lucha por mantener a su familia. Es muy paciente, honesto y realista. También es muy resignado, pues suele soportar los arrebatos de Borola
y las dificultades económicas. Y mientras que su esposa Borola viene de una familia rica, él provenía de una familia pobre, y ambos se conocían desde niños. Este otro personaje es Macuca Burrón Tacuche. Es hija de Regino Burrón y Borola Tacuche. Estudia comercio y siempre ayuda a su mamá en los quehaceres de la casa. Casi siempre se muestra avergonzada e insegura cuando acompaña a su madre en sus singularidades iniciativas. Es descrita como ingenua e inocente. Y aquí tenemos otro personaje, Fósforo Cantarranas. Es hijo de don Susano Cantarranas, que fue adoptado por don Regino cuando Borola estaba en una de sus giras artísticas. Es un niño tranquilo, serio, educado, que estudia música, toca la mandolina y ayuda en la peluquería El Rizo de Oro. Y finalmente tenemos a Wilson. Es un perro de raza indefinida, simpático, leal e inteligente. Sabe bailar y hacer acrobacias. Siempre acompaña a don Regino a la peluquería Rizo de Oro y es el sexto integrante de la familia. Ahora vamos a ver una serie de caricaturas. Dejen en los comentarios qué mensaje creen que están transmitiendo o cuál es la que más llama su atención. La Sociedad Mexicana de Caricaturistas, que ya vimos que fundó este museo, es una organización gremial reunir a los caricaturistas y dibujantes de México para proteger sus derechos y promover el arte de la caricatura. Fue fundada en 1975. De hecho, aquí hay una fotografía de cuando se fundó. La foto que estamos viendo es de Los Pinos, en la Ciudad de México, que ya visitamos, pero del 11 de junio de 1975. De izquierda a derecha se encuentran Germán Malvido, Teodoro Vargas, Huizi, Tuno Alvarenga, David Carrillo, Ernesto Guasp, el expresidente Luis Echeverría, Marimo, Iracheta y Osvaldo. Aquí está el documento que registró la fundación de esta sociedad en la Ciudad de México, que en ese entonces era el Distrito Federal, siendo las 17:30 del día 7 de octubre de 1975, reunidos en la sala de juntas de la Dirección General del Derecho de Autor de la Secretaría de Educación Pública, los señores Ramón Aguilar Rosas, Tuno Alvarenga, Luis Borja,
Jorge Carreño, Antonio Cardoso, David Carrillo, Pulmaro Castellanos, Carlos Zip, Eduardo del Río, Helio Flores, Rafael Freire, Ernesto Guas, Eduardo Gómez, Armando Guerrero Edwards, Enrique Geras, Alberto Huisi, Alberto Isaac, Sergio Iracheta, Guillermo Ley, Germán Malvido, Víctor Manjarres, Rogelio Naranjo, Pedro Pérez, Abel Quesada, Juan Ramírez, Osvaldo Sagástegui, Marino Sagástegui, Leonardo Vadillo, Héctor Valdés, Teodoro Vargas, Alejo Vázquez Lira y Ángel Samarripa, con el objeto de constituir la Sociedad Mexicana de Caricaturistas y los estatutos que la rigen. Si pusieron atención a todos los nombres, se habrán dado cuenta que aparecen caricaturistas que son muy reconocidos hoy en día, como Helio Flores, Abel Quesada, Rogelio Naranjo, Ángel Samarripa y muchísimos otros más. Muchos los mencionamos en el Museo de la Caricatura del Metro Zapata que ya visitamos. De hecho, en ese recinto hay un apartado en el que están las propias caricaturas que se hicieron a sí mismos estos caricaturistas con su firma. Abajo tenemos una copia del documento que se firmó en aquella ocasión para crear la Sociedad Mexicana de Caricaturistas. Esta es una copia de la portada del acta de la fundación y esta la lista de asistencia. En cumplimiento de lo anterior, el primer consejo directivo de la Sociedad Mexicana de Caricaturistas quedó integrado de la siguiente manera: el presidente Alberto Huisi, secretario David Carrillo, vocal tesorero Sergio Iracheta, segundo vocal Germán Malvido, tercer vocal Ernesto Guas. Los principales fines para los cuales fue creada la Sociedad Mexicana de Caricaturistas son: fomentar la producción intelectual y artística de sus socios, contribuir al mejoramiento de la cultura nacional, difundir las obras intelectuales y artísticas de sus miembros. Aquí hay algunos trabajos importantes de algunos caricaturistas, como Rius o El Fisgón.
Una vez que hemos recorrido esta sala, salimos al vestíbulo principal. Del lado izquierdo está la mesa donde los caricaturistas realizan diferentes trabajos, como tu propia caricatura. De este lado tenemos una mampara con más caricaturas. La temática de estas es el COVID. Como les había comentado en museos anteriores, de una u otra forma, esta enfermedad nos afectó a todos. La pandemia fue una situación que impactó a todo el mundo y que todos vivimos al mismo tiempo. Muchos nos sentimos identificados con muchas de las situaciones que se vivieron: el aislamiento social, el uso de cubrebocas, el encierro, etc. Por esa razón, en varios museos se siguen realizando exposiciones de la pandemia que se vivió en 2020, y el Museo de la Caricatura no es la excepción. En las caricaturas se plasmaron las situaciones que muchos de nosotros vivimos durante ese periodo, y cuando veamos esas caricaturas seguramente las vamos a entender y nos vamos a sentir identificados. Ahorita continuamos viendo la exposición del COVID. En el centro del vestíbulo tenemos 3 figuras. La del centro es una Catrina de papel maché. Ahorita nos acercamos para verla mejor. Como lo comentamos, aunque es un símbolo de las caricaturas, hoy en día también es un símbolo del Día de Muertos. Está ahí porque visité el museo por primera vez en fechas cercanas a esta festividad. La imagen de cartón del lado derecho es de José Guadalupe Posada, que ya vimos es el creador de la Catrina. Y del lado izquierdo de la Catrina tenemos otra figura. Se trata de Calimán, el personaje de una de las historias más populares de México, llamada como el nombre del personaje, Calimán. Ahorita hablamos de ello. También, si se dan cuenta, las mamparas que tienen la exposición del COVID bloquean el paso al patio principal. Eso es debido a que durante mucho tiempo esa sección del museo estuvo cerrada debido a los daños que sufrió este edificio por el sismo del 2017. Sin embargo, en años recientes ya se ha permitido el acceso a ese espacio para visitar exposiciones temporales. Cuando volví a visitar este museo, ya se podía acceder a ese patio. Más adelante les mostraré cómo luce. Vamos a ver de cerca la Catrina. Como habíamos comentado, la figura de la izquierda es de Calimán. Aunque la historieta empezó como radionovela, en 1963, su salto a los cómics fue en el 65. Es un héroe de origen misterioso. Se dice que es el 7º descendiente de una dinastía de justicieros y heredero del reino perdido de Agartha, y fue criado en el Tíbet, donde entrenó su mente y cuerpo hasta alcanzar límites sobrehumanos. La historia básicamente trata de sus andanzas en lugares exóticos como Egipto, India, China, etc. En estos sitios se enfrentaba a seres sobrenaturales, científicos locos, criminales, tiranos y muchos enemigos más. Su regla de oro era nunca matar, y siempre prefería usar la inteligencia antes que la fuerza física para derrotarlos. Poseía hipnosis, telepatía, viaje astral, levitación y la capacidad de fingir su propia muerte. Él tenía una frase muy popular que dice: quien controla la mente, lo controla todo. Cuando era pequeño, yo pensaba que esta frase se refería a que si controlas tu mente, vas a poder controlar las cosas. O sea, no sé, hacerlas volar o algo así.
Ahora que ya crecí, entiendo mejor esta frase. Muchas veces queremos hacer algo, pero nuestra mente nos empieza como a meter ideas. ¿Qué tal si no soy bueno? ¿Y qué tal si me va mal? ¿Y qué tal si no funciona? Etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, a partir de esos pensamientos que vienen de la nada, dejamos de hacer aquello que queremos hacer, o ni siquiera lo intentamos. En cambio, si aplicamos esa frase y no hacemos caso a esos pensamientos, o dicho de otra forma, si los controlamos o controlamos a la mente, sí vamos a poder hacer y lograr lo que queramos. No nos vamos a detener hasta que lo consigamos. Aquí hay otra mesa donde algunos caricaturistas exhiben sus trabajos. Aquí está la placa de la restauración del antiguo Colegio de Cristo para que pueda funcionar como museo de la caricatura. De hecho, debajo hay una pequeña línea que decora la barda. Es de color azul y amarillo. Creo yo, a lo mejor me equivoco, que ese detalle es original de este lugar y que fue colocado en la época virreinal. Esa figura de Memín Pinguín bloquea las escaleras para que no subamos al piso superior, debido a los daños del edificio. De hecho, en ese arco podemos ver cómo hay polines que lo están apuntalando para poder sostenerlo. Y más adelante vamos a ver cómo muchos arcos están en esa misma situación. Ya pasaron bastantes años de ese sismo y todavía hay edificios que no han podido ser restaurados. Esta es una vista general del vestíbulo, para que se den una idea de cómo es este lugar. Y ahora vamos a continuar viendo la exposición de caricaturas del COVID. Bueno, pero antes de continuar, vean cómo esos arcos también están apuntalados, y los arcos del piso superior también. Por esa razón no se puede subir, para resguardar nuestra seguridad.
Así es como lucía el patio antes de ser abierto. Vemos que en el fondo hay más figuras de papel maché de catrinas. Espero que algún día ya podamos acceder a los pisos superiores. Y con esto terminaríamos el recorrido, pero afortunadamente ya abrieron el acceso al patio. Vamos a visitarlo. Así es como luce el patio hoy en día. Y vean cómo incluso ya montan exposiciones aquí. La exposición que estaba cuando yo visité el museo por segunda ocasión se llamaba Sheinbaum Trump, ¿nuevos gobiernos o más de lo mismo? Mostraba una serie de caricaturas que hacían mofa de la relación entre México y Estados Unidos debido a los tensos diálogos que había entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Desde mi punto de vista, hasta parecían novios, o sea que se atacaban con directas, con indirectas, de repente se llevaban bien, de repente mal, y así. De hecho, muchas personas sí se burlaron de esa relación. Parecía una relación amor-odio. Mientras vemos las caricaturas, les voy a platicar del contexto de todo lo que ocurrió con estos dos mandatarios, para que así puedan comprender las caricaturas y así hasta les den más risa. Entonces les cuento el chismecito. Recordemos que Donald Trump, desde que llegó a la presidencia de los Estados Unidos, debido a sus ideas todas ridículas y retorcidas que tiene en la cabeza, se ha sentido el héroe o salvador de los Estados Unidos y siempre ha atacado a los mexicanos, haciéndolos menos, diciendo que según los mexicanos, nada más van a quitarle recursos a los Estados Unidos. También amenazaba a México diciendo que iba a construir un muro en la frontera, pero que los materiales lo iban a pagar los mexicanos. Decía que el muro lo colocaba porque los inmigrantes que iban de México a Estados Unidos solo eran narcotraficantes o solo iban para robarse los recursos de ese país. Y qué ironía, dice que los mexicanos le van a quitar recursos cuando Estados Unidos realmente le quitó territorio a México. Y esta caricatura, en donde Trump está en un cochinito, da a entender que se quiere ahorrar dinero con la construcción del muro, diciéndole a los mexicanos que lo construyan y lo paguen. Pero está loco si cree que lo vamos a hacer. Si a los mismos mexicanos no nos hacemos caso entre nosotros, ¿ahora qué le vamos a hacer caso a un extranjero? Entonces, como vimos en el Museo de la Mujer, en 2024, Claudia Sheinbaum fue la primera mujer que llegó al poder ejecutivo en México. Desde el momento en que Sheinbaum llegó al poder, hubo ciertas tensiones diplomáticas. De hecho, muchos aseguran que Trump atacaba más a Sheinbaum que a presidentes anteriores como López Obrador o Peña Nieto por el simple hecho de ser mujer. Sheinbaum llegó a la presidencia el 1 de diciembre de 2024. El 14 de enero de 2025, Donald Trump realizó la toma de protesta del poder de Estados Unidos. Ese día, debido a los insultos que Trump ha hecho a México, Sheinbaum no asistió al evento, sino que mandó al embajador de nuestro país en su lugar. Con esto se marca un inicio formal, pero distante, entre ambos mandatarios. A partir de ese momento, las declaraciones de Trump se intensificaron. Trump empezó a decir que la mayoría de los mexicanos que iban a Estados Unidos eran narcotraficantes, eran vagos, eran borrachos, o que solo iban a robarse recursos, pero trataba de hacerse el bueno diciendo:
hay algunos mexicanos buenos, pero con el tono con el que lo decía, daba a entender que la mayoría de los mexicanos eran malos, que solamente uno que otro era alguien que valía la pena. Debido a todas estas declaraciones, empezó una persecución de latinos en Estados Unidos por parte de los habitantes de ese país. También empezaron a ser atacados y discriminados. Se empezaron a hacer deportaciones de varios inmigrantes que vivían en ese país. Y posteriormente, en febrero de 2025, empezó a decir que la mayoría de los mexicanos eran narcotraficantes. Y también empezó a decir que su país empezaba a sufrir tanto de narcotráfico como de migración de los mexicanos, ya que los mexicanos se robaban los recursos y los empleos de los habitantes de Estados Unidos. Vamos a hacer un pequeño paréntesis. Esta es una vista general del patio principal. Vean cómo luce completamente diferente a la foto que vimos casi al inicio del video. Todos los arcos están apuntalados. Detrás de mí está el jardín del antiguo colegio. Ya se puede acceder a él, pero solo para actividades especiales. Ahí está la figura de papel maché que vimos hace un momento. Ya la recorrieron hasta este punto. Y ahí en las ventanas se ve ese jardín. Continuando con el chismecito, Trump empezó a declarar que el gobierno era controlado por el narcotráfico. Si el gobierno mexicano no hacía algo con el narcotráfico, iba a aumentar aranceles del 25% sobre exportaciones mexicanas. Lo curioso es que Trump decía que casi todos los mexicanos que iban a Estados Unidos eran narcotraficantes y que la sustancia principal que transportaban era fentanilo, pero jamás decía que en su país era donde se producían grandes cantidades de esta sustancia, ni que Estados Unidos era el mayor exportador de armas. Básicamente, de todos los problemas de narcotráfico, él no reconocía los que había internamente en Estados Unidos y todo le echaba la culpa a México. O sea, México era el malo del mundo y la gran potencia Estados Unidos era la pobre víctima de todo esto. Siempre culpaba a México y se lavaba las manos Estados Unidos. De por sí, siempre han defendido el uso de armas. Debido a todas estas declaraciones, Sheinbaum empezó a declarar que no permitirá que se vulnere la soberanía de México y rechazaba el tono de las declaraciones de Trump. Todas estas tensiones continuaron a lo largo de marzo y abril. Trump llegó a decir que de alguna forma iba a intentar invadir el país para combatir el narcotráfico, y Sheinbaum continuaba diciendo que no iba a permitir que se violara la soberanía del país. El enviar militares estadounidenses a nuestro territorio era un intento de invasión. Y Trump constantemente decía: para el siguiente mes voy a poner aranceles, es decir, impuestos a los productos que México exportaba a Estados Unidos, pero no los ponía. Le daba un plazo a México para combatir al narcotráfico, pero si no se veían resultados, iba a agregar aranceles. Pasado ese tiempo, no los agregaba, pero volvía a amenazar a México. Si no hacía algo con el narcotráfico, ahora sí iba a poner aranceles. Pero todas estas declaraciones no se las decían directamente, solo a través de los medios. Pero cuando se reunían, ya fuera por llamada o presencialmente, decían que había buena relación. Trump decía que era una buena presidenta y así. Por esa razón les digo que parecía una relación de amor-odio. Y después de mucho tiempo, Trump le puso aranceles no solo a México, sino a muchos otros países. Básicamente, así fue la relación de ambos en el 2025. Las caricaturas de esta exposición muestran todo eso que les platiqué, y todavía nos falta ver otra mampara de esta muestra. Mientras tanto, hace un momento vieron una vista general
tanto de la planta baja como de la planta alta del patio del colegio. Y ahorita estamos viendo un mural que contiene los retratos, pero en forma de caricatura, de los caricaturistas pertenecientes a la Sociedad Mexicana de Caricaturistas. Y quizá, como no pudieron ver a detalle el patio por la explicación que les estaba dando de la exposición, aquí les vuelvo a poner otro video para que lo puedan ver bien a detalle. Todos los elementos, excepto las viguetas de hierro que están apuntalando, son originales de este edificio desde el siglo XVII. Y como siempre lo digo, lo mejor es que vengan a verlo presencialmente para que puedan ver detalles que no se pueden apreciar en un video. Vamos a ver las últimas caricaturas de esta exposición. Esta caricatura sí necesita un poquito más de explicación. Cuando López Obrador llegó al poder, en 2018, declaró que iba a venir un gran cambio en México. A ese cambio le llamó la Cuarta Transformación. Sheinbaum fue la sucesora de López Obrador. Llegó a la presidencia en 2024 y muchas veces declaró que iba a continuar con la Cuarta Transformación o 4T y lo comparaba con un segundo piso, el segundo piso de la 4T. Por eso, si se dieron cuenta, en algunas caricaturas decía 4T. Sin embargo, muchos creen que en realidad López Obrador está detrás de las decisiones de Sheinbaum. Por esa razón aquí a Sheinbaum la ponen como un títere y la mano sería la de López Obrador que la está controlando. Ojo, aquí estoy platicando de forma neutral todo lo que ha ocurrido. Se los comento porque luego hay muchas personas que creen o estoy defendiendo a un político o estoy atacando a un político. Solo estoy diciendo las cosas como se presentan y esta caricatura refleja una de esas opiniones. Incluso creen que López Obrador, a través de Sheinbaum, está peleándose con Trump. Y con esto terminamos el recorrido de este museo. Esperamos que les haya gustado. Como pueden observar, es un museo muy interesante porque nos permite conocer la evolución de la caricatura a través de la historia de México, su importancia, incluso cómo fue que influyó en algunos movimientos como en la Revolución Mexicana. También nos muestra cómo es la caricatura hoy en día, algunas de las caricaturas más importantes e incluso algunos de los secretos del edificio, como las ventanas arqueológicas. Y es que ser caricaturista no es un oficio fácil. Muchos dirán, nada más consiste en dibujar chistoso y ya, pero no. O sea, debes conocer el tema que quieres plasmar. Debes, obviamente, saber dibujar. No solamente dibujar siluetas, debes aprender a transmitir un mensaje a través de las expresiones del dibujo. Debes incluir temas de lo que quizá tú conoces, pero el público no, y lo que quieres es que el público los conozca. También debes darle un toque de humor para que las personas puedan entender lo que les quieres comunicar. Y además debe ser llamativa, porque si una persona ve la caricatura y no entiende qué trata de comunicar, pues no le va a interesar y entonces no cumpliría su objetivo, dar a conocer alguna temática principalmente de índole social o político. El Museo de la Caricatura se encuentra en Donceles y cerca de aquí se encuentra otro edificio importante, el Hospital del Divino Salvador. Es este que estamos viendo aquí. Fue el primer hospital para mujeres dementes. Fue fundado en 1687 y clausurado
en 1910. Todo empezó cuando el maestro ensamblador José de Sayago otorgó asilo en su propia casa a la prima de su mujer que sufría demencia. Después empezó a albergar a otras mujeres. Llegó un punto en el que eran tantas pacientes que ya no cabían en un solo lugar, así que estuvieron cambiando su ubicación hasta que finalmente el hospital llegó a instalarse aquí. En el año 1700, todas las enfermas se mudaron a este nuevo recinto, y así fue como comenzó a funcionar el Hospital del Divino Salvador. En 1910, Porfirio Díaz inauguró el Hospital General de la Castañeda, y todas las pacientes se mudaron a ese nuevo edificio. Hoy en día, este inmueble alberga las oficinas y el archivo histórico de la Secretaría de Salud. Y ahora sí, con esto hemos terminado este recorrido. Esperamos que les haya gustado. Para llegar es bastante simple. La estación del metro más cercana es Zócalo, de la línea 2. Caminan sobre República de Argentina hasta llegar a la calle Donceles. De ahí caminan del lado izquierdo y encontrarán este museo. Del Hospital del Divino Salvador no les digo su ubicación para que ustedes recorran la calle y lo encuentren. Sus horarios son de lunes a domingo, de las 11 a las 19 horas. Esperamos que les haya gustado. No olviden suscribirse, dejar sus comentarios y nos vemos para la próxima visita. ¡Hasta luego!